Ellas tienen poder numérico. Cuento a 3 y llevo 2. Porque son dedicadas, a nuestras heroínas les decimos ¡Feliz día, mamá! Ilumina FM. 17 horas, en punto. En este breve espacio conocerás algunas empresas que creen en la visión de Ilumina FM. Los sonidos que iluminan llegan gracias a Ingeniería, maquinaria y equipo. 25 años de experiencia dedicándonos al desarrollo de Guatemala con obra civil, estructuras metálicas, perforación de pozos de agua, estudios técnicos y asesorías. Contáctanos a nuestro PBX 6631-8729 o búscanos en Facebook como Ingeniería, Maquinaria y Equipo. Bendiga a las empresas que creen en el cambio de los guatemaltecos. Este programa llega a ti gracias al patrocinio de CETECA, enseñando a otros, con más de 90 años en la formación de líderes para la iglesia y la comunidad evangélica. Llegó la hora de tomar una buena taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo. 5 de la tarde en Ciudad de Guatemala. El país de la eterna 5 de la tarde. 5 de la tarde. Hey, ¿qué tal, queridos amigos? Qué bueno compartir con cada uno de ustedes aquí en su programa Café, Cultura y Cristianismo. Vaya, por supuesto. si trajimos al coro. Sí. Estamos completos esta tarde. Hoy sí, que bueno, están los niños cantores, pero no de Viena, sino dan pena. Qué bueno que compartir con cada uno de ustedes, queridos amigos, aquí por la 98.1, Ilumina, y por supuesto aquí en Café, Cultura y Cristianismo, el Ágora del siglo XXI, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio donde vamos a la palabra del Señor, pero dialogamos, por supuesto, con la cultura, mi querido Huguito Morales. Por supuesto que lo hacemos, y lo hacemos acompañados de una de las mejores tazas de café. El café del día de hoy viene de la hermosa región de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Así es, y en el intertanto, pues queremos también darle la cordial bienvenida. Y antes que iniciáramos el programa, escuchaba de Sharon que hizo estudios profundos respecto a este café y se dio cuenta que provenía del suelo, ¿verdad? Entonces, ya eso es bueno. Doña Sharon, la Edith Stein del siglo XXI, bienvenida. Gracias por invitarme en esta mesa con 3 varones. Me siento privilegiada, así que muchas gracias. ¿Qué adjetivo iba a decir? No. Con 3 varones. Me siento privilegiado. privilegiada. No, Sharon. Vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros somos los privilegiados en poder participar contigo en este programa. Muchas gracias. Se pueden retirar y don Hugo y yo nos quedamos solitos. Sí, hombre, porque que hable por él. Don Ricardo Flores. Qué gusto estar otra vez por acá y acompañarles y también acompañar a la audiencia en este día de mucho tráfico, pienso. Eres el hombre de la compañía. Espero que sí. Si hubo tráfico el día de ayer, yo no sé cómo les fue a ustedes, muchachos, pero sí, el día de ayer estuvo pesadito. No, estuvo terrible, Yo no sé qué está peor, si el tráfico o el calor. ¿Qué dicen ustedes? Pues buena, las dos cosas. Las dos cosas están graves, pongámoslo así. Sí, la ciudad de Guatemala está cada día con mayor tráfico vehicular. Es un colapso total. Bueno, se unió también a las manifestaciones de nuestros queridos sindicalistas maestros, ¿verdad? Así es, porque en nuestro país hay libertad de expresión. Sí, siempre y cuando pues no interrumpan la vía, ¿verdad? Porque pues eso también la Constitución lo pena. Pero bueno, estamos aquí para departir y conversar sobre elementos importantes. Varias cosas están sucediendo esta semana a nivel político, a nivel cultural. En el caso de Chile hay elecciones este domingo. En el caso de Guatemala, tan interesante, poniéndose alegre las finalmente están saliendo las encuestas. Y mira que nuestro buen amigo, ¿verdad? Edgar Monzón, Prodatos. Así es, hay toda clase de sustos, ¿cómo se llaman los resultados que se dan en un inicio? Pero nuevamente, no sabremos hasta que el día se dé en el cual vayamos a votar, y entonces sí sabremos lo que está pensando. ¿Se esperaban ustedes así, sinceramente, que saliera el que va puntero? Yo no. La verdad que no. No.
Para nada. Creo que nadie lo vio venir y se fue hasta adelante. Sí, increíble. Ahora, hoy salió un artículo que yo lo leí de Jorge Jacobs en la prensa local, haciendo la explicación, ¿verdad? Interpretativa, porque ahí están los datos que entrega ProDatos a través de este periódico, pero hay que hacerle todo un proceso de interpretación. Y vaya si no, queridos amigos, que hoy por hoy, inevitablemente, las redes sociales sí juegan un papel de suma Bien importancia. importante. Y así es, por eso es de que Café, Cultura y Cristianismo también está en redes sociales. sus Así redes es. sociales. Y le damos el pase entonces a Sharon para que nos cuente cuáles son las vías de comunicación. No diga las preguntas que tenemos hoy, sino las vías de comunicación para hoy. Ok, Instituto Crux, usted puede buscarnos en Instagram o en Facebook y también a Ilumina 98 FM para que pueda comunicarse con nosotros. Con todo gusto estaremos respondiendo. Muy bien, excelente. Y también pues el 3043-8888 nos puedes enviar un mensaje de texto, una nota de voz y Una foto. estaremos una foto, bueno. tu café preferido. Y exactamente, con el café preferido. Si usted está en el tráfico o en el tránsito colectivo de la tarde, como decía un buen amigo comunicador o como dice un buen amigo comunicador, pues envíenos esa fotografía, pásese a tomar su café, su té o lo que sea pues de su mayor gusto, pero mejor si es café sin azúcar, porque el azúcar echa a perder. No, el mira, café. hace calor, así que se antoja pero uno ¿sabes frío, qué, uno Ricardo? frío. Sí. No, pero es que Iba a mencionar eso, Ricardo mencionó algo muy importante, es decir, Ajá. estos días realmente Hace ha calor. hecho un calor Sí. impresionante. Sí. Entonces, qué mejor que en esta ocasión Café, Cultura y Cristianismo sea acompañado por un delicioso café frappé, frappuccino. un frappuccino, un café frío, lo que tú quieras, aunque sea americano, fríito, pero ponle un poco de hielo, pruébalo de esta manera si no lo has hecho, pero es un buen momento para tomarte ese café frío y disfrutar nuevamente del programa, porque el programa de hoy viene cargadito como de costumbre, mucha cafeína. Ya estaremos dando a conocer la temática, pero bueno, a grandes rasgos, estamos degustando un café de Cobán y creo que tenemos algunos datos por ahí históricos que ustedes han investigado, especialmente Ricardo con la cara que puso públicamente frente a las pantallas, pero por lo menos está bueno, ¿verdad? What? Buen café. Sí, no. Yo iba a decir que este café que nosotros estamos tomando fue premiado como mejor café Ahí del está. mundo en la Exposición Internacional de París en el año 1889. Eso le iba a decir yo, Ese dice café, Sharon. ¿Qué este tal? que tomamos, el que tiene Sharon, el que tiene Café, Sharon. Cultura y Cristianismo ha recibido su primer premio y nada El que más y tiene nada menos Sharon, que en nada más, París. el de nosotros no. Ah, el de No, nosotros pero- El que no. tengo yo. No, pero yo estoy preguntando, estamos tomando del mismo café que Que se premia- presentó en el año 1889. Ah, no sé. A ese nivel llegará producción al Yo- rato, porque es yo no sé, producción deberíamos- está en todas. Está en todas, pero este café creo que es un poco más reciente que mi- Bueno, ¿Será- lo será que sí- No estoy seguro. Aunque sabe de polvo, dice. Entonces Pero era bueno. la taza, porque Ajá. el mío tenía hasta telaraña y no sé qué Ajá, más. entonces Ah, de sí, plano. sí, debe haber sido. Ese Lo que es. sí entiendo es que el café guatemalteco está reconocido como uno de los mejores cafés Así es, a pero nivel mundial. buenísimo. Es pero, para salvar a Ricardo y entonces la conversación ya torne... y ya se torna más elegante, más intelectual. Pero coméntanos un poco más, Huguito, acerca de esa cepa del siglo XIX y el premio que ha recibido. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que pasa es de que en la Exposición Internacional de París, ahí en el año 1889, se presentó el café guatemalteco como una de las opciones novedosas, por decirlo así, de esta muy querida y ya afamada bebida. Y bueno, fue en aquel momento en el cual a la hora de ser catado con el resto de cafés que estaban participando en aquella exposición, pues desde aquel momento fue reconocido como el mejor café del mundo y al día de hoy todavía se reconoce como uno de los principales. Obviamente nosotros estando en Guatemala diríamos como el mejor café del mundo, pero si le preguntáramos nosotros a nuestros queridos amigos de Colombia o si le preguntáramos a nuestros queridos amigos de Costa Rica o si le preguntáramos a aquellos que están del otro lado del mundo, en Etiopía tal vez o en Kenia, pues ellos dirían, no, ellos tienen el mejor café del mundo. Algunos en Vietnam, por ejemplo, también dirían de que estos días, pues por ahí también se hace muy buen Chile café.
Chile Chile dirían, no, ahí tenemos un buen té. Eso que dijo Huguito era lo que yo estaba diciendo. Lo que pasa es que ustedes no me entendieron Sí, bien. hombre, interrumpimos, exactamente. No me dejaron Pero terminar. es que como levantaste justo la taza y este café fue el Ajá, premiado. este es el que... No les crean, amigos. Pues sí, Huguito, ante esa interrupción magnánima de nuestro buen amigo Ricardo. No, pero hoy en día nuevamente las producciones que nosotros tenemos a nivel local son reconocidas mundialmente como las mejores del mundo, e inclusive muchas de las producciones que tienen distintas fincas que desarrollan, ¿cómo se llaman?, variedades muy particulares de su café, pues son apreciadas en lugares como Japón, en los mejores restaurantes y cadenas de Estados Unidos y por supuesto en el continente europeo. Excelente. Bueno, ante esa magnánima explicación tanto de Ricardo como lo que complementó Huguito y por supuesto al inicio de la explicación donde entendemos que el café viene del suelo de parte de nuestra buena Pero amiga Charo. voy a aclarar eso para no irme, No irme con- sí, pues, con como esa que no sabes. apreciación de Ajá, nuestro público. ajá. Pero se dice que entonces Guatemala tiene una situación privilegiada por la presencia de 30 o más de 30 volcanes, lo cual hace que el terreno sea rico en minerales. Y entonces esto es muy idóneo para las plantaciones de café. Ahí te va con mi explicación ahí del está. suelo. Hablando de volcanes, complicada la cosa, ¿verdad? Hablando de Cerraron volcanes, kilómetro sí. 89 y no sé qué otro, y creo que ya va más de 1000 personas que están desalojando de aquellos que viven cerca o por lo menos en las faldas del volcán de fuego, ¿verdad? Si El no estoy volcán de equivocado. fuego es... Hoy está así, exponiendo. Bueno, Uy, mm. ¿de qué vamos a hablar hoy? Esto vir, sé hombre, una expresión de la antigüedad clásica en el mundo romano, donde realmente se resaltaba las cualidades y las condiciones de la masculinidad y interesantemente eso es el elemento que queremos traer a colación. Y hemos colocado algunas preguntas sugerentes para que usted pueda responder en nuestras diferentes redes sociales que nuestra buena amiga Sharon Herrera va a compartir. Usted puede encontrarlas en el Instagram de Instituto Crux, pero también puede responderlas a través de nuestro Facebook Live de Ilumina o Instituto Crux. La primera pregunta es, ¿qué significa ser hombre? Y esta pregunta está abierta para que cada quien la defina de acuerdo a lo que desee. La segunda pregunta es la distinción de géneros una construcción social destinada a mantener la hegemonía del macho? Creo que sí. ¿Cómo? No, necesito escucharlos. Está bien. La tercera pregunta es... Oye, ¿quién hizo estas preguntas? Yo no. Gonzalo. No, ¿A no qué me echen suena? la culpa a mí. ¿A quiénes suenan? No, mire, me echan la culpa a mí. La segunda no, esa es pregunta así como de imaginación que se extiende Muy bien, muy poéticamente. La pero tercera bueno. es... Adelante con la tercera. ¿Es el hombre una especie en peligro de extinción? Uy. ¿Sí o no? ¿Qué talito? Bueno, queridos amigos, hoy sí se va a poner alegrísimo No, esta cosa está el complicada. programa. Ahora Y ya la verdad- entiendo por qué Sharon está aquí a la par mía. Sí, sí. Así es, ahí lo van a poner en orden. Hoy se está poniendo alegre la cosa, la discusión va a estar buena, estaremos reflexionando sobre ese adagio clásico del mundo romano, esto vir, sé hombre, y las preguntas que hemos colocado creo que son bastante sugerentes para generar una reflexión, por supuesto, desde el campo de la historia, la filosofía, y qué se nos dice a la luz de las Sagradas Escrituras respecto a el significado de ser hombre y por supuesto la masculinidad. Bueno, esperamos que ustedes puedan responder en las redes sociales o enviándonos un mensaje de texto o una nota de voz al más 502 30 43 88 88 respondiendo la pregunta ¿qué significa ser hombre? La segunda pregunta que solo Charo la puede leer y la tercera pregunta ¿creen ustedes que la masculinidad o la hombría está en extinción? No, en peligro de extinción. En peligro de extinción. Bueno, estaremos respondiendo y reflexionando ante eso después de esta pausa. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
Todos te lo celebramos en mayo, pero el amor que siento por ti nunca deja de latir en mi corazón. Te amo, mamá. Felicitamos a todas las madres que iluminan. Ilumina FM. Elegir vivir una vida sin prisa en estos tiempos representa un acto de fe. Aprende la ruta para mantenerte emocionalmente saludable y espiritualmente vivo en medio del caos de nuestro mundo moderno con la lectura del libro Elimina la prisa de tu vida en Vaya con Dios. 6 de la mañana, lunes a viernes por Ilumina FM. Ilumina.fm, nuestra web. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Sentir, oler y crear cultura. Este es tu programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM. Estamos de regreso y no puede ser, ya tenemos comentarios, Gonzalo. Tan rápido. Así es, pues es que ya sabe que la comunidad se identifica con nosotros y voy a leer varios comentarios que están llegando a nuestras diferentes y respectivas redes sociales. ¿Cómo dijiste, Vito? Oler, sentir, Crear cultura. Vaya, hoy se nos vino. Bienvenido a Café, Cultura y Cristianismo. Está inspirado. Hoy. Por la 98.1 Ilumina. Ana Enríquez, ¿qué tal? Nuestra buena amiga Anita, buenas tardes, CCIC. También nos escriben desde la República de Chile, Rosa Mesa Riveros. Amados hermanos, qué alegría estar junto a ustedes. Dios les bendiga grandemente a todos. Ella es mi tía y me pidió una taza. Pero a mí se me olvidó llevarla. Aquí está su taza. Venga por Entonces, ella. venga por ella. Con mucho gusto se la damos aquí en cabina. Mira, una pregunta. ¿Chile está empezando a entrar ahora en invierno? ¿O? Claro, ahorita empiezan los fríos. Está saliendo de otoño. A ver, 21 de junio creo que inicia el invierno. Si nos clarifican los chilenos que nos están escuchando, porque hace 20 años que no. Bueno, hace 15. Cuando mi papá se operó, hace unos cuantos años, un par de años, no, un año atrás, un año y medio atrás, se operó en invierno. Y yo fui por el tumor que tuvo, y yo no había ido a Chile en invierno hace como 16 o 17 años. Y me fui con mis jeans, mis chanclas y mi playerita. Salgo del aeropuerto y me doy una congelada y media. No, terrible ahí en el sur. No, sí. No. Vaya si no. Bueno, Pero saludos a todos nuestros amigos y amigas familiares en Chile. Emilio Torres, saludos mis hermanos, muchas bendiciones, muchísimas gracias. Angélica de Morales, aunque tenga calor, ella dice café puro. ¿Qué tal? Pues bueno, se vale porque hay mucha gente que hace ese efecto. Si hay calor, toma algo bien caliente para que se produzca el efecto. Invernadero. Yo no sé cómo se llama, No pero hay sé. algo, nombre técnico, ¿no? Huguito, tú que eres homeópata también, aparte. Tú que tienes la edad para disfrutar de ese efecto. Bueno, sigamos mejor. También nos escribe nuestro amigazo Antonio Hernández. Dios los bendiga. Y sí, el café de Guatemala es el mejor. Hasta una marca que no la podemos decir, pero muy importante, lo vende. Dice, feliz tarde. Bueno, vaya si no tiene razón, Chapín. Así es. También nos escribe nuestra buena amiga Susi Flores. Buenas tardes, amigos. Definitivamente Guate es una tierra bendita por Dios, por lo que produce el mejor café del mundo. ¿Qué Así talito? es. ¿Qué tal, Ricardo? Hay patria. Desde es lo único que te puedo decir. 1889. Ahí está. Cuando Se hice sigue afirmando eso. Cuando hice mis investigaciones profundas respecto al café y cuando dijo, y lo tenemos hoy aquí en cabina de Café, Cultura y Cristianismo, yo dije, no puede ser, esta taza, pues hay que mejorar la calidad para ese café, pero bueno, al Gonza, rato te voy a es así. interrumpir con el dato, porque ya sabes, como millennial hay que googlear A para ver. poder salir de la duda. Dice, las bebidas calientes al entrar en contacto con la lengua y la garganta hacen que los sensores del cuerpo reaccionen y como consecuencia estimulen la sudoración. Asimismo, esto provoca que el sudor se evapore y que el cuerpo se enfríe. Ahí está, qué talito. Qué largo el nombre de ese efecto. Sí, pero era el...
Bueno, excelente. Y estaremos leyendo más comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Recordamos nuevamente, antes de iniciar la temática, el diálogo, el debate, las premisas, perspectivas y los análisis en torno al esto virse hombre. Las preguntas del día, estimada Sharon. ¿Qué significa ser hombre? ¿Es la distinción de géneros una construcción social destinada a mantener la hegemonía del macho? ¿Es el hombre una especie en peligro de extinción? Yo ya veía que Sharon iba a decir del macho opresor, ¿verdad? No. Solo del macho. Pero bueno, la verdad, Huguito, para poner un poco en contexto, hicimos o trajimos a colación el concepto latino o el concepto del mundo griego esto virse hombre, porque en la antigüedad alcanzar esa condición de varonilidad no era una cuestión tan sencilla, por cuanto los hombres debían poseer ciertas cualidades personales que los identificaban para recibir este título. Por ejemplo, exigía poseer una autoridad espiritual o moral. En segundo lugar, tener decisiones para actuar o no hacer determinada acción. En tercer lugar, el estovir se le asignaba a todos aquellos hombres que eran corteses o gentiles. En cuarto lugar, lo que definía el estovir, es decir, la masculinidad o la hombría en la antigüedad romana clásica, era persona digna, tenaz, de templanza, humano, de trabajo duro, de prudencia, de buena salud y que vivía y peleaba por la verdad. Es más, también era una persona que se sometía a la patria y era una persona, o el hombre era definido con el estovir como alguien severo a la hora de autoexigirse, lo que se conoce como la gravita romana. ¿Por qué? Porque el estovir, el hombre verdadero en la cultura romana, por supuesto, no todos llegaron a esos estándares, tenía la cualidad de poseer autocontrol. ¿Qué tal, Huguito, esa perspectiva del mundo greco-romano o el mundo romano específicamente, que definía la hombría como un proceso de cualidades que se adquirían en el peregrinaje de la vida y que hacían de un hombre una persona virtuosa? Sabes, me parece muy interesante la descripción que haces, porque realmente lo que está informándonos es de que la aceptación de una persona como hombre tiene que ver con cierto desarrollo y tiene que ver con ciertas características de su propio temple, si lo queremos poner así. El carácter que desarrolla, las pruebas por las que pasa, los ritos, las transiciones, ese tipo de cosas que nuevamente lo que van mostrando que el niño, ¿verdad? Nuevamente, el varón lo que ha ido tomando responsabilidad, ha ido creciendo en el grado de sofisticación de las acciones que debe de llevar a cabo y finalmente llega a un nivel donde se le considera que tiene las aptitudes, tiene las cualidades, tiene las habilidades, ¿verdad? Para poder no solo sobrevivir, sino también, por decirlo así, florecer, como se dice hoy en día, o de alguna manera ser fructífero, ser una persona de valor dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, nuevamente, en aquella sociedad, los niños, ¿verdad? O si quisiéramos poner ahora los menores de edad, no eran considerados, por decirlo así, en el valor que nosotros los consideramos hoy en día. Correcto. Lo que se hacía es simplemente, se entendía que para poder llegar a ser a un miembro productivo de la sociedad, pues obviamente tenía que pasar por ese grado de niñez y de adolescencia. Pero el verdadero valor de la persona no se daba hasta que había llegado a ese grado en el cual, habiendo pasado por esas pruebas o habiendo ya establecido que tiene esas características, dice, bueno, esta persona sí va a servir a la sociedad, va a servir al Estado, va a servir a la familia, ¿verdad? Va a cumplir un propósito y entonces se le da el título de hombre, pero también a la mujer se le daba el título de mujer si ella cumplía con ciertas expectativas, ¿verdad? Y otro peregrinaje que tenía que llevar por su lado. Entonces, no es hoy, a diferencia de hoy en día, en el cual hay un énfasis muy fuerte si la descripción no solo viene por el lado de el género, por decirlo así, o por la identificación biológica, sino por todo un constructo social, ¿verdad? Y cultural que ahora se quiere desarrollar. En aquellos tiempos no, se tenía la claridad de decir, no, esta persona lo que hizo es, nació perteneciendo al género masculino, biológicamente es un hombre, ¿verdad? Ahora,
para que llegue a tener la totalidad de su hombría, ¿verdad? Y pueda nuevamente llegar a ser productivo, pues tiene que pasar por este proceso. Claro, eso es importante. Y la discusión en esta ocasión no la vamos a enfocar tanto en el cuadro biológico o en el tema genético, porque hemos discutido en otras ocasiones, y si no, pues que producción anote para discutir esas temáticas, sino más bien la virtud de ser hombre, el significado de ser hombre. Y con esto, Huguito, Ricardo y Sharon, lo que estamos diciendo es que este es el alto ideal a lo que se aspiraba en el mundo romano. Ahora, que haya sido la normalidad en ese contexto, no necesariamente, pero vaya si no, Sharon, que era alto distintivo de lo que significaba allí, ¿no? Y justo le platicamos afuera de los micrófonos la idea que se tenía, ¿no? Acerca de ser hombre y de la masculinidad, que es el otro extremo que hoy supongo que vamos a hablar más adelante, claro, pero es el otro extremo que vivimos hoy. Pero definitivamente sí, ¿no? Así se definió el estuvir al hombre. Y quiero escuchar tu opinión antes, obviamente vamos a ir con Ricardo, pero para que vayas pensando, porque ¿qué te hace sentir a ti como mujer cuando definimos las cualidades de una persona cortés, una persona gentil, con temple, con dignidad, humano, de trabajador duro, la prudencia? Va a decir, ay, mi esposo va a decir, ahí me cuentas qué te hace sentir esas descripciones que definían el concepto de estovir. Pero como han dicho nuestros buenos amigos, Ricardo, no es menos cierto que el pater familia era un alto distintivo para poder lograr estas cualidades que hemos mencionado respecto a esa persona virtuosa que se define como hombre, esa cualidad de pararse al frente con tenacidad, dignidad, hombría en el mundo romano. Vaya si no tenía una buena parte de responsabilidad los padres. Y ahí creo que vale la pena rescatar eso que ustedes dicen, porque el concepto de masculinidad ha tenido como ciertas distinciones en diferentes momentos. Y pensar en este episodio de la historia, hablando del Imperio Romano y todo lo que implicó, también tenemos que hablar de que las guerras eran un instrumento político para avanzar, hacer crecer el imperio. Y para eso eran necesarios los soldados. Y los soldados tenían que ser hombres que fueran a dar la cara por el emperador y a pelear, matarse entre ellos. Entonces creo que el concepto de masculinidad estaba bien ligado a ese tipo de actitudes y de conductas que ayudaban a una sociedad a seguir sirviendo de forma estable, porque los soldados formaban ese bastión principal para las fronteras del imperio. Lo que tú dices es muy cierto. Hay que situar el concepto del estovir en la cultura de la antigüedad clásica, donde la guerra y la conquista era un elemento distintivo, o fue un elemento distintivo hasta finales de la Edad Media, y empieza a cambiar poco a poco en la modernidad, pero vaya si no, y de hecho una de las características del estovir del hombre o la hombría era la sumisión a la patria, en este caso sumisión puede ser en la etapa monárquica, republicana o imperial, que era el tiempo de Jesús en el mundo romano. Solo quisiera tal vez agregar también ahí que también este concepto de masculinidad también estaba reflejado o se veía con la provisión. Los hombres tenían que salir a cazar, tenían que ir a recolectar los alimentos. Entonces la provisión a la familia, al seno del hogar también tenía que ver o era responsabilidad del hombre, y para eso se requerían cualidades que poco a poco tenían que desarrollar. Así esa habilidad para descubrir cómo cosechar y todo lo demás. Y en ese sentido la antropología cultural nos ha aportado mucho desde los estudios de la historia de la civilización, sobre todo desde las migraciones del centro de África rumbo a la orilla del Nilo, del desarrollo de la civilización y las capacidades y cualidades del hombre como protector y proveedor, ¿verdad? Y las cualidades que también tenía la mujer dentro de ese mundo cambiante de la época nómada al mundo sedentario. Pero ibas a agregar, Sharon, algo al... Sí, en mis estudios de historia que me dio Gonzalo. ¿Qué nivel? Bueno, yo entiendo que incluso el varón que nacía defectuoso, creo que también eso, quiera o no, habla un poquito de la masculinidad en lo físico que se requería para la guerra o para que también el hombre pudiera defender esa patria. De hecho, Platón y Aristóteles en sus análisis y reflexiones sí permiten la destrucción de el feto, el neonato o el nacido si trae defectos, porque entonces no va a aportar nada a la sociedad o a la ciudad-estado. Quizá tal vez agregar ahí que el arte puede reflejar bien cómo se entendía la masculinidad en esa cultura. Si nosotros hoy vemos representaciones de los varones en aquella época, eran hombres fornidos que tenían un... Lo que no vemos hoy. Sí, prácticamente, pero esas... No me mires así de nuevo, es broma. Sharon está molestando, pero siento que eso también refleja cómo era concebido ser masculino en ese periodo.
Por eso podemos ver en las obras de arte tanta referencia a los hombres. Por supuesto, y podríamos dedicar bastante espacio, pero lo vamos a hacer un poco más adelante respecto al concepto de masculinidad o hombría desde una perspectiva bíblica. Pero antes de pasar a esa temática, y qué bueno de tener historiadores aquí porque nos dan varios detalles, ¿verdad, Guito? Pero una cosa es lo que se pensaba y se hizo, y otra cosa es lo que está pasando en nuestros días, Huguito, con el concepto de hombría y masculinidad. Bueno, yo creo que los cambios han ido mucho más rápido y, ¿verdad? Particularmente pienso yo en el mundo, se genera en el mundo occidental y está haciendo presiones en el mundo oriental, si lo queremos ver así, con una resistencia aún mucho mayor, ¿verdad? Nosotros hablamos desde nuestro contexto aquí en Occidente, porque nosotros, nuevamente, aunque estamos en el sur, todavía de política y de desarrollo, pues para nosotros vienen desde estos ángulos. Pero yo me recuerdo que no hace muchos años, ¿verdad? Las expresiones de masculinidad siempre habían sido las mismas que se habían hablado. El hombre que va al trabajo, ¿verdad? El hombre que cuida, que lidera su hogar, el hombre que de alguna manera expresa protección para su familia, para su esposa, para sus hijos, y que pues conjuntamente con eso pues hay cosas adicionales, ¿verdad? Que tienen que ver con esa fotografía, ¿verdad? Que se tiene con respecto a la forma como se era en ese momento. Era en términos de las características, si queremos decirles así, principales, a pesar de que se expresaban de una manera diferente en tiempos antiguos, pues esas se mantenían igual, ¿verdad? Ese sentido de protección, ese sentido de provisión, ese sentido nuevamente de liderazgo, ¿verdad? Dentro de un concepto que se conocía como familia, y dentro de la sociedad, el desarrollo de esta familia, diría yo, de desarrollo comunitario, ¿verdad? Entonces, correcto. Ese papel en principio se mantenía, pero hoy en día lo que nosotros vemos es de que el hombre lo que realmente tiene competencia, ¿verdad? Y esa competencia se da en el ámbito de que ante el movimiento que hemos visto nosotros nuevamente fuerte en términos del feminismo, pues vemos que la competencia viene y nos dice, bueno, no solo el hombre es responsable de esto, sino la mujer es tan responsable de provisión, tan responsable de protección, tan responsable de liderazgo. El cuadro, ¿verdad?, sociológico ha cambiado. Entonces el cuadro sociológico empieza a cambiar y uno se da cuenta de que dentro de eso, y pareciera ser, ¿verdad?, a primera instancia, de decir, bueno, sí tiene cierto sentido, ¿no? Sí tiene cierta lógica, ¿verdad? Si decimos de que ambos fueron creados iguales, ¿verdad? Imagen y semejanza, entonces ambos tienen los mismos derechos, ambos tienen las mismas obligaciones, ¿verdad? Y hay un grado en el cual, pues, ante ese desarrollo que nosotros entendemos tiene su lógica humana, pero nuevamente distorsiona el plan o el diseño que Dios dio para la familia, para el hombre y la mujer, pues nos encontramos nosotros en una situación donde, por un lado, a pesar de que pareciese ser de que la lógica nos dice, pues es algo que debiera de funcionar y todos deberíamos de aceptar, de alguna manera no es así. ¿Verdad? Que es para mí es lo interesante todo esto, de que uno pensaría, bueno, si eso en realidad fuera como sobre esa progresión que han habido los últimos 30 años respecto a la definición de masculinidad y de hombría. Y no es menos cierto que todavía por los años finales de los 70, principios de los 80, la masculinidad consistía en ese repudio de todo lo femenino, la masculinidad se definía por la riqueza, el poder, el estatus social, simple y sencillamente porque un hombre requiere impenetrabilidad en las emociones. Los varones ser agresivo y realizar acciones arriesgadas en nuestra sociedad. Sin embargo, de los 80 en adelante, la temática... Pero antes recordamos las preguntas del día y ya haremos una pausa. Las pueden encontrar en el Instagram de Instituto Crux, en las historias. La primera pregunta es, ¿qué significa ser hombre? ¿Es la distinción de géneros una respuesta? Bueno, preguntas y estaremos reflexionando sobre ciertas cuisado, inclusive feminizado. ¿Será cierto? Nos compartirán, por supuesto, nuestros buenos amigos sus investigaciones, así que no se desconecte. Esto es Café,
cultura y cristianismo. Soy Juliana Cartagena y... ¿Votar por el menos peor es una buena idea? Para votar te tienes que informar. Sintoniza Vamos Guate y conoce a los binomios presidenciales, planes de gobierno y mucho más. Martes y jueves, 5:30 de la tarde, solo por Ilumina FM. Hola, yo soy Rosalind Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. Invertir en la bolsa, de retos y dificultad. Pero, ¿cómo decidir cuándo sí y cuándo no hacer algo? Proverbios 24:6 indica que en la multitud de consejeros está la victoria. Y Jeremías 29:11 dice que Dios sabe los planes que tiene para nuestra vida. Planes de bienestar y no de calidad, de frente a Dios. Y pídele su consejo y guianza. Te sorprenderá lo mucho que esto puede cambiar el giro de tu vida. Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Y cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura. Estamos de regreso ya en Café, Cultura y Cristianismo, la 98.1 Ilumina FM. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros en vía de extinción? Puede que sí, puede que no. Las preguntas están en Instagram. Ve a ellas inmediatamente y responde porque necesitamos saber. Necesitamos saber, pero para adelantarnos, Gonzalo, si fueras tan amable de compartir algunos comentarios que ya han venido, ¿cómo se llama?, a cabina. Así es. Bueno, nos escriben nuestros buenos amigos de diferentes partes del globo terráqueo. ¿Qué tal, Huguito, verdad? Nos dice Byron Tevelán, saludos aquí escuchándolos ya. Saludos desde la República. Van a aportar a la temática valores bien en el por muchos ejemplos son nuestra buena amigo y hoy sí, Saltenango, muchas gracias por estar pendiente del programa. Silvia Morataya dice un café negro de así es. Versaví Archila de Hidalgo, bendiciones hermanas. Fonsea Silvana dice muy buenas tardes desde San Francisco, California. Silvana, te mandamos un fuertísimo abrazo, qué bueno saber de ti.
Excelente. También nuestra buena amiga Brenda Paz dice: hola amigos y hermanos, por ese equipazo. Yo quiero 2 tazas porque mi esposo y yo escuchamos junto el programa, ¿verdad? Postdata, un saludo especial para mi amado, con quien este lunes estuvimos de aniversario de bodas. ¡Bravo! Felicidades. Ixo. 12 añitos y con la bendición de Dios. Todavía están de luna y miel. Vamos Todavía por más. están de luna y miel. Así es. Entonces de miel. Muy bien. Silvia Herrera nos escribe: saludos, interesante. Siempre ¿Qué está tal? bien, Sí. Yo siempre traigo mis fans. así Siempre hay que lo fans, siento. siempre hay fans. Atentamente su tía. Sara Samayoa dice: bendiciones hermanos. A través del WhatsApp 3043-8888 nos envías también una nota y les invitamos a que nos sigan escribiendo a través de esa vía. Amigos de CCC, un mega abrazo a todos. Siempre en sintonía, su amigo Yasli Pastora. ¡Ay, qué bueno, Yasli! Siempre es genial escucharte, amigo Gonzalo. Te cuento que dentro de un mes cierro pensum en esta maestría y ya podré escuchar el programa completo. Enhorabuena, mi estimado. Qué bueno que vas a cerrar ese proceso educativo, ¿verdad? Pero ciérralo bien. Sí, así es. Amigos de CCC, un mega abrazo a todos, siempre en sintonía. Su amigo Yasli Pastora. Bueno, gracias por estar ahí junto con nosotros. Saludos amigos, siempre los escucho y ya se me antojó un cafecito. David Morales les saluda. Bueno, muchísimas gracias, David. ¿No será su hermano? No sé de dónde estará escribiendo. Hoy toda la familia está... No solo familia está escuchando. Son los Herrera, los Morales, los Se nota que tenemos familia grande. Nos vuelve a escribir también Rosa Mesa Rivero desde... Ay, perdón. Ay, cuidado. La República de Chile. Dice: espero, Dios mediante, ir a buscar el tazón y aprovechar de traer café. ¡Ay, qué tal! Muy bien. Bueno, buenísimo. Será bienvenida en la casa de Ricardo, Sharon y... por supuesto en la casa, ¿verdad? Mía, excelente. Bueno, muchísimas gracias por todos los saludos y aportes a la temática del día de hoy. Recordamos por última vez, mi estimada Sharon, las preguntas que hemos colocado en nuestra red social para volver nuevamente a la temática que nos convoca. ¿Qué significa ser hombre? ¿Es la distinción de géneros una construcción social destinada a mantener la hegemonía del macho? ¿Es el hombre una especie en peligro de extinción? Bueno, muchísimas gracias por esas preguntas. Como que la hizo con chanfle, ¿verdad? Como que iban dirigidas a ciertas... Pero bueno, antes de la pausa yo comenzaba a expresar lo que ciertos autores han dicho en relación a cómo se definía la masculinidad por los años 70 y que esta dinámica comienza a cambiar con lo que algunos autores llaman la modernidad líquida o la posmodernidad, donde estaba ese macho recio con pelo en el pecho, ¿verdad? Con barba, al puro estilo vikingo, arcaico. Así como los que están aquí, ¿verdad? Arcaicos, violentos, qué sé yo, mal hablados. Salvajes. Y sin embargo, hoy pareciera o no, y es lo que quisiera pedirte, Ricardo y Sharon, que nos pudieran clarificar el modelo antagonista, el hombre lag, el pasivizado y feminizado, y hasta el que no se imagina un hombre depilado con completo, toda esa barba, ¿verdad? El concepto que has dicho creo que nosotros podríamos delimitarlo o poder decir que eso es la masculinidad tradicional. Claro, así se dijo que el hombre debía ser. Y ese hombre, esa forma de ser hombre era la única que existía. Estamos hablando tal vez de hace 15, 20, 25 años, incluso más allá, hablar de 50 años para atrás. Pero ahora lo que se habla es de esta nueva masculinidad. Esta nueva masculinidad ya tiene otros tintes distintos a lo de la masculinidad tradicional. Y ahí es donde nosotros podemos ver algunos ejemplos. Recordemos que siempre cuando hablamos de masculinidad, quizá los medios de comunicación tienen una fuerte influencia en cómo se ve un hombre. Por ejemplo, recuerdo mucho en los programas de televisión donde aparecía, o en el cine, aquellos héroes donde estaban salvando a la mujer que estaba en peligro. Siempre estaban llenos de no sé, de músculos y todo lo demás. Ya mero se pone a volar, Ricardo. Sí. Rompe la camisa. Sí. Pero digamos que eso era... Yo te había dicho Superman, ella te dijo Hulk. Es que viene de verde. Sí. Entonces digamos que eso, serenos famosos del espectáculo, que ahora tienen ciertas conductas que nosotros podríamos encasillar dentro de esta nueva masculinidad. Algunos ejemplos de esto sería hombres que se hacen manicure, que se ponen mascarillas, que hemos visto también en músicos, y que eso
poco a poco empieza a influir en las nuevas generaciones. ¿Cómo es esta nueva masculinidad? Por ejemplo, ya no se utilizan colores o no se le tiene miedo a los colores rosados, colores que antes habían asociado simplemente a las mujeres. Ahora hay este tipo de conductas o de prácticas o de prendas que reflejan lo que es esta nueva masculinidad. Correcto. Así es, entonces lo que vemos si es o no es a través de los aparatos, ¿no? Las redes sociales. Y mucha de esta gente que hablaba Ricardo es esos tipos de masculinidades son los que hoy están diciendo esto es ser hombre o esto es ser masculino. Y entonces, como diría Juan Varela, personalmente es un caos porque algunos, incluso ya especialistas de este tema, definen a este hombre de bajo perfil con relación a sus valores y no solamente es lo físico, ¿no? En cuanto a su esencia. Bajo perfil con relación a sus valores y muy inestables emocionalmente, hombres confundidos y en crisis existencial, carentes de virilidad. No me coloco tanto en contacto con mis sentimientos porque tú me dijiste qué te hace sentir, sino más bien pienso en la figura de Jesús. Es el único que cumple, ¿no?, esa idea, pero también es el Jesús que también amó, el Jesús que creo que fue el hombre más centrado en saber cómo demostrar una masculinidad modelo, saludable, ¿sí? Porque aquí estamos yendo a ese extremo. Como decía Ricardo, tenemos a una idea de masculinidad tal vez tradicional y ahora estamos en la idea de una masculinidad frágil o light, que entonces tenemos a hombres confundidos y a mujeres que quieren dominar. Interesante la temática, Huguito, ha sido puesto a grandes rasgos en esta plataforma la problemática del concepto de hombría y por supuesto cómo se ha ido definiendo los altos y los bajos de la premisa del esto vir. Pero Sharon nos puso al final en la mesa una bonita plataforma porque es tiempo increíble como ha pasado el programa de rápido. Ya nos van quedando unos cuantos minutos más y todavía tenemos que hacer una pausa, pero por lo menos introdúcenos un poco a la temática relevante antes de llegar, por supuesto, a la figura de Jesús. Bueno, tal como dice el ministerio, las respuestas están en el Génesis, ¿no? Y creo que cuando nosotros regresamos a la palabra de Dios y anclamos, ¿verdad?, no solo nuestro conocimiento, pero también anclamos nuestros sentimientos, por decirlo así, en la palabra de Dios y entendemos a la luz de la revelación que encontramos en las Escrituras cuál es el diseño bajo el cual nosotros vivimos. Porque nuevamente es interesante lo que aquí de estos diseños, lo que sucede es de que por alguna razón no terminamos nosotros con ese grado de satisfacción, pero yo estoy diciendo satisfacción interna, profunda, de absoluta convicción de que estamos en lo que tenemos que estar, sino hay algo que nos dice, ¿verdad?, una resistencia por esto. Bueno, si nosotros lo que hacemos es, nos vamos a Génesis 1:22, donde está claro ese primer encargo que Dios le da al hombre, lo que se conoce como el mandato cultural, ¿verdad?, donde el hombre y la mujer son llamados a la conquista, a la aventura de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, administrarla. Es un llamado a los dos, a una familia, pero cada uno responde de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Adán, que es tomado de la tierra, es el encargado de conquistar, luchar, dominar el medio, ¿verdad? Esa es su naturaleza, pero Eva, que es tomada de Adán, de su carne, por tanto, del lado encontramos entonces que en la unión de ambos se da el cumplimiento de ese mandato cultural. No se da por separado. La propia palabra, ¿verdad?, su concepto de la creación del ser humano, ¿verdad?, y del desarrollo no era simplemente crear a uno, era crear dos, para que se pudiera experimentar, que se expresa, ¿cómo se llama?, en esa vida comunitaria que nosotros entendemos tiene su origen en la propia Trinidad. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es nuevamente fascinados, si lo queremos decir así, por la oportunidad que se nos da a nosotros de redefinir la existencia, ¿verdad?, y redefinir los conceptos básicos, porque ese es realmente lo que sucede. Algo adentro de nosotros nos sigue frenando. Algo adentro de nosotros nos llama al diseño original. Algo adentro de nosotros como que no nos permite ir hasta allá. Y cuando lo hacemos, ¿verdad?,
lo que hacemos es literalmente vivimos los efectos de ser contrarios al diseño de Dios. Y lo que más me llama la atención es que esta temática debía ser transmitida, y el propio Moisés que escribe el libro de Deuteronomio va a recordarle a una generación que está a punto de entrar a la tierra prometida en todo lugar, para no mencionar las diferentes cualidades que el texto menciona, ¿verdad? En la frente, en los postes, qué sé yo. El famoso Shema era parte distintiva de un pueblo, porque el concepto de Dios determinaba la ética del pueblo, pero también va a repercutir en la educación formal hebrea. Posteriormente, cuando el pueblo regresa de la deportación, Nehemías reconstruye los muros, Esdras vuelve a reactivar los procesos formales de educación y de interpretación de la ley. Les cuento, queridos amigos, que habían 3 categorías formales para iniciar a los hombres en el mundo social, en el mundo cultural, en el mundo económico, en el mundo político, pero por sobre todas las cosas en el mundo teológico religioso de la época. Estaba el Bet Mingra, que iniciaba entre los 6 y 10 años aproximadamente. Se enseñaba a leer, se recitaban los textos sagrados, había una educación muy patriótica y espiritual. Posteriormente estaba el Bet Mishnah, donde entre 10 y 15 años se enseñaba la ley oral, los mandamientos de la ley y las tradiciones judías. Y finalmente estaba el Bet Talmud, que era aproximadamente de los 16 años en adelante, donde se formaban a los escribas, a los sabios del pueblo, y en ellos pues estaban los futuros maestros de la nación de Israel, los que dirigirían las sinagogas, los que interpretaban la Torá, los que transcribían los estatutos y mandamientos del Señor o los textos sagrados, y esos elementos estaban para formar una palabrita que es sumamente importante en el contexto de la cultura hebrea: la importancia de que todo hombre y mujer, pero como hoy el tema es el hombre, pudiera vivir la halaká. ¿Qué significa eso? Es andar, y andar, traducido al lenguaje coloquial, es buen comportamiento, comportarse bien. Todo hombre en la tradición judía debía practicar la halaká después de haber pasado por estas 3 grandes categorías: el Bet Migrat, el Bet Mishnah y el Bet Talmud, que era la forma en cómo se transmitían estos principios y valores que Hugo nos ha mencionado muy bien, desde el Génesis, pasando por Deuteronomio, por la literatura histórica, sapiencial y profética. Y vaya sino que eso nos da una tremenda plataforma para hablar del modelo por sobre todos los modelos, Jesús de Nazaret. Así que no se desconecte, queridos amigos, esto es Café, Cultura y Cristianismo.
Ellas tienen el superpoder de aparecer en el momento oportuno. No me busques porque me vas a encontrar. Porque son ejemplares, a nuestras heroínas les decimos ¡Feliz día, mamá! Ilumina FM. 18 horas, 6 minutos. Seminario Teológico Centroamericano CETECA, con más de 90 años de experiencia en la formación de discípulos para la comunidad evangélica. Conoce nuestros programas y estudia con nosotros. Programas con acreditación internacional a nivel ministerial y universitario, en las áreas de Biblia, Teología, Consejería y Ministerio. Contáctanos admisiones@ceteca.edu o búscanos en Facebook como CETECA GT. Café, cultura. Bienvenidos al segmento final de Café 5 de mayo. ¿Qué talito? Y aún así, interesante. Efesios 4:13, plenitud de Cristo. Me parece que aquí, aunque se hace referencia a un varón perfecto, se nos habla de que este varón llega a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este nivel indudablemente habla de una estatura para la humanidad. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Porque son dos condicionantes de suma relevancia para definir el concepto de hombría. Muchas gracias, Luis, por ese aporte. Germán Fuentes dice, yo con mi taza de café escuchándolos desde Chiquimula, de Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Tierra Santa. Así es. Bueno, Germán, muchas gracias por estar presente junto con nosotros. También Silda Cermeño dice, bendiciones hermanos, qué gusto escucharlos. Nuestra buena amiga Diamantina García, bendiciones a todos, saludos. Y pues David. Hermana Diamantina, ¿cómo estás? Mi mamá saludó antes que la mamá de Amira, entonces un saludo a mi mamá. Que ya se hizo presente también la familia. Hay preferencias entre las madres. Silda, muchísimas gracias por estar. Igual, hermana Diamantina, pendiente. usted está en nuestro corazón. Y también, todas las mamás están. Pues mi mamá no me escribe. Y te está viendo hoy, ¿verdad? Sí. O está viéndonos a nosotros. ¿Sí? No sé. Son bromas, bro. Qué bueno. Y también David Morales nos saluda desde Chimaltenango. Bueno, muchísimas gracias por esos saludos y aportes a la temática del día de hoy. Bueno, tengo más comentarios, por cierto. Dina Debor, Dios les bendiga grandemente. Los escucho desde el parque de Ciudad de Melissa, Dallas, Texas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo la ves? Me parece muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar pendiente junto con nosotros. Bueno, queridos amigos, estamos reflexionando el concepto de hombría o masculinidad, cómo está siendo definida el concepto de masculinidad o hombría por los años 70 en el siglo XX y cómo esto ha tenido un cambio yéndose a las antípodas y rompiendo con todos los patrones antropológicos culturales que habían dado la premisa de poder identificar el concepto de hombría. Y vaya si no, pues que antes de tener la pausa, Ricardo, estuvimos reflexionando sobre la importancia de hundir en el fundamento sólido de una antropología cristiana en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 o del verso 22, el concepto de lo que es ser hombre desde el inicio y cómo también hicimos mención de que esa temática se fue transmitiendo de generación en generación por los patriarcas, por el libertador Moisés y posteriormente por toda la literatura del Antiguo Testamento, hasta desarrollar un programa formal, Mishnah y el Bel Talmud, como tres indicios que iban definiendo, por cierto, la hombría íntimamente relacionado a las Sagradas Escrituras. Y eso nos conecta, por supuesto, con el Nuevo Testamento y la figura de Jesús de Nazaret y otros autores que van a darnos pinceladas, lineamientos y aportes esenciales para el tema de hoy. Sí, ya hemos visto cómo la cultura da esos elementos que debería de contener la masculinidad y platicamos un poco de la masculinidad tradicional. Ya dijimos cuáles elementos representaban ese tipo de masculinidad. También hablamos un poco de la masculinidad, de la nueva masculinidad, y creo yo que ahí hemos visto cómo diferentes colectivos feministas, los colectivos homosexuales, la ideología de género, y han impulsado ese tipo de elementos, pero nosotros tenemos que regirnos, como decías, Gonzalo, a lo que dice la Escritura. Y para mí un texto vital en este tema es una instrucción del apóstol Pablo a los Corintios en la primera epístola, en las instrucciones finales, unilmente.
Y este portaos varonilmente representa que los cristianos debemos de guardar las enseñanzas como se nos han dado. Por ejemplo, el más hombre o el varonil no es el que tiene más mujeres, sino que el que honra y el que ama a su esposa. No es una cuestión de quién hace más, de quién es más desordenado, sino al contrario, este varonilmente tiene que ver con quién es capaz de seguir la instrucción, y por eso ese velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente hoy sigue significando estad firmes en la fe, y eso significa todo lo que contiene las enseñanzas del Evangelio, las palabras de Jesús, y cómo nosotros las guardamos y las ponemos en práctica todos los días. Y que define esa temática. Y en ese sentido, Sharon, tú habías hecho el aporte de la figura de Jesús de Nazaret, y solo quería traer a colación de que cuando se define la masculinidad, como tú muy bien expresaste, Jesús viene a ser el modelo. Y yo solo quiero partir, para darte el espacio, de la importancia de cómo la inversión en la educación de los padres de familia traen tarde o temprano el rédito de definir bien cuál es nuestra identidad, no solo como creyente, no tan solo como ser social, sino también en cuanto a nuestra masculinidad, o donde dice que después que Jesús se había perdido, ¿verdad?, en el templo, y recordamos ese contexto, algunos dicen que probablemente tenía entre 11 y 12 años, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Sabiduría, crecimiento intelectual; estatura, crecimiento físico; en gracia para con Dios, crecimiento espiritual; y en gracia para con los hombres, crecimiento social. Es decir, intelecto, físico, espiritualidad y desarrollo en la sociedad, vaya si no es un buen lineamiento para partir con nuestros hijos y de esa manera formar la masculinidad desde la perspectiva de Jesús. Así es, yo creo que todo ser humano tiene o viene con una crisis de identidad. Y claramente tú lo has dicho, los padres tienen una labor inmensa en esta crisis de identidad. Primeramente, ellos mismos también deberían de entenderse en esta crisis de identidad si aún no se han encontrado. Pero ahora hablamos de las nuevas generaciones, y considero, Gonzalo, que tal como Jesús hizo su recorrido, él tenía padres. No es un Jesús solo. A cierta edad, tal vez en su ministerio sí se presencia eso en los evangelios, pero en este particular texto es una madre y un padre que lo está buscando. No es un niño solo, y considero siempre en esta historia de Jesús que esos primeros años, que lamentablemente no tenemos un mayor registro de su vida en estos primeros años, tuvo ese acompañamiento de unos padres que pudieron darle toda esa seguridad que requería, ¿no?, en ese sentido Jesús. Y creo que eso es lo que hoy no tenemos, o lo que hace falta tal vez, o lo que no se ha direccionado correctamente en los padres. Porque ¿de dónde provienen estas falsas masculinidades, o de dónde provienen estos extremos? Padres ausentes, padres que dañan, padres que lastiman. Y aquí yo ubico a los dos, no solo al varón, también a la mujer. Porque también hablamos de un matriarcado. Hablamos de un machismo, hablamos de un patriarcado, y hablamos de todo esto en este contexto donde lamentablemente esa crisis de identidad se da por padres educando, padres leyendo el texto, padres estando en la vida de sus hijos. Posiblemente esta crisis de identidad o esta crisis de masculinidad se vería de una forma diferente en nuestros jóvenes de la iglesia, porque vamos a dejar un poquito al lado las celebridades, la gente de afuera, la gente que, bueno, sus valores se van a ubicar en otro sistema. Nuestros valores como cristianos no se ubican en el sistema que está afuera. Y que distorsionan los conceptos. Exacto, lo que está adentro. Pero lamentablemente lo que está en la iglesia, lo que se vive en la iglesia, también se ha permeado por masculinidades que yo podría decir tóxicas. Hablando de una masculinidad light o de una masculinidad tradicional. Entonces creo que para mí es un llamado a los padres, porque son los que están formando a los hombres del futuro. ¿Qué tipo de varón estamos formando si les pedimos que mientan, si les pedimos que basen toda su vida en redes sociales, si hay ausencia en sus vidas? Y así podemos agregar más. Es un llamado, yo creo, que a esa paternidad, y ahora sí es hacia el varón. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las crisis de identidad que nuestros hijos tienen? Porque es ahí donde entonces su vacío se llena, o sus preguntas existenciales se llenan, no por lo que nosotros encontramos en el texto bíblico, sino por lo que alguien más les dice en sus canciones, influencers, streaming. Y entonces todo eso es lo que su cerebro está captando como decir, ok, entonces esto sí es ser masculino y esto no es. Y lo que yo veo en mi casa es, yo no quiero esto,
pero esto creo que es lo mejor. Y Correcto. realmente eso no es así, porque si vemos la figura de Jesús, creo que él puede definir lo que realmente es ser masculino en la cultura de hoy. Correcto. Y bueno, ya hemos expresado la importancia y la relevancia, Huguito, de sentar las bases desde la niñez. Lo vimos en el mundo judío, de acuerdo a las escuelas formales que planteaban el desarrollo mismo de la identidad, primero en el hogar y posteriormente en las escuelas. También hemos analizado cómo la importancia del crecimiento intelectual, físico, espiritual y social en la figura de Jesús puede ser un excelente o el modelo para nosotros el día de hoy para definir la masculinidad, pero hay otros elementos y lineamientos que el texto bíblico va arrojando que va definiendo esa masculinidad. Uno de ellos, por ejemplo, es que Jesús también, aparte de crecer en esas áreas, se constituyó en un buen trabajador en 2 áreas. Era ebanista, dice el texto bíblico, algunos traducen carpintero, pero también era maestro de la ley, recibía el título de Raboni, y para llegar a esas cualidades había que pasar por un proceso de enseñanza-aprendizaje y de esa manera aportar al contexto de la familia y aportar a la sociedad. Otro ejemplo más que puede definir las cualidades de estovir, masculinidad o ser hombre. ¿Qué más has encontrado, Huguito, en esta temática que nos convoca el día de hoy en las Sagradas Escrituras? Bueno, a mí me llama mucho la atención que hoy en día vivimos nosotros una época de individualismo extremo, ¿no? Una de las... ahora el Señor me ha dado a mí el privilegio de ser abuelo y estaba entonces, vengo de una tradición donde pues obviamente se aprecia a aquel que llega a una edad a esta edad, por decirlo así. Pero entonces una de las cosas interesantes fue que mi esposa me puso un libro enfrente y me dijo, mira, aquí hay un libro muy interesante de un autor cristiano que habla acerca de la importancia de ser abuelos el día de hoy. Y entonces en uno de los capítulos menciona el hecho de que uno de los grandes problemas que los nietos, por decirlo así, se encuentran es el hecho de que los abuelos se han vuelto individualistas. Y entonces los abuelos, lo que está sucediendo es de que ellos están muy ocupados persiguiendo sus propios planes, sus propios proyectos, sus propios sueños, por decirlo así, y no viven, ¿cómo se llama?, una realidad que tal vez se vivía anteriormente, donde jugaban un papel cohesionador, ¿verdad?, y de acompañamiento muy particular en la vida de los nietos. Y estaba pensando en eso porque creo que cuando uno escucha al Señor Jesucristo hablar acerca de cuál fue a la pregunta que le hicieron los intérpretes de la ley sobre cuál es el gran mandamiento, ¿verdad? Él les dijo, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero creo que el día de hoy, si uno sinceramente respondiera a esto, la respuesta sería, te amarás a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Claro. Y el segundo es semejante, te continuarás amando a ti mismo sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces creo que hay una expresión, por decirlo así, de ensalzar y de veras glorificar el individualismo. Entonces eso lo que hace es de que yo tenga mi propia definición y tenga mi propia expresión de lo que significa ser un varón, ¿verdad? Y no me doy cuenta de que todo, me guste o no me guste, se lleva a cabo en comunidad. Los efectos son unos efectos que no solo se dan en términos personales, se dan en términos de la comunidad, se dan en términos de la familia, se dan en términos de la estructura social, ¿verdad?, en la cual uno participa, le guste o no le guste, ¿verdad? Y creo que uno sí tiene una responsabilidad con su prójimo, y creo que uno obviamente tiene una responsabilidad o tiene una respuesta que darle a Dios, particularmente cuando uno toma una decisión de ese tipo y decir, no, yo lo que voy a hacer es lo voy a expresar allá, ¿verdad?, más allá de las fronteras que para mi propio beneficio Dios ha dictado para mi vida. Buenísimo, excelente. Bueno, muchísimas gracias por esos aportes y quiero agregar otros comentarios más. Rosa Mesa Rivero dice, para mí la hombría más que se vea reflejado en lo físico va en cómo es como persona, sus actitudes. La masculinidad para mí es físicamente
la forma de vestir, hasta cómo habla, y aunque suene raro, hasta su timbre de voz. Pero, ¿por qué yo no hablo así? pero a veces estas cosas nos engañan y realmente no son tan masculinos. Bueno, exactamente, porque la evaluación hoy en la actualidad es externa, es superficial, y no pensamos en lo que está en el interior de nuestro corazón y de nuestras virtudes. Y por eso cuando uno ve el modelo que estamos trayendo aquí a colación de la figura de Jesús de Nazaret, Ricardo, vaya sino que una de las cosas que yo destaco mucho de Jesús es cómo él respetaba a las mujeres. Honró y respetó a su madre, Lucas 2:51, Juan 19, verso 26 al 27. Es más, tuvo palabras sabias para la mujer samaritana. Y no cualquier cosa, estamos hablando de una samaritana despreciada y desechada en esa época, y él reivindica su condición de ser mujer en cuanto a persona. Entonces, eso es otro alto distintivo. También el manejo, digamos, relacionado con los niños, ¿no? Sí, claro, por supuesto, efectivamente. Entonces, tenía esa capacidad que la verdad ayuda mucho el día de hoy para ir configurando lo que hemos estado haciendo. Los tradicionales de masculinidad han ido cambiando con el tiempo, y quizá las ventajas que ha tenido esto es que muchos hombres han experimentado cambios en cómo se representa la masculinidad, y algunos ejemplos podrían ser que hay más varones que cuidan y que son cariñosos con sus hijos, que era algo que antes no se podía concebir, que era un papel que le correspondía solo a la mujer. También que comparten tareas del hogar o que no son violentos. Yo creo que todo esto es bueno y que ayuda a que el hombre pueda expresar de mejor forma su masculinidad. Y yo creo que el texto bíblico tiene suficientes principios para que nosotros podamos compartir y que podamos definir nuevamente lo que es ser masculino hoy. Yo insisto, por ejemplo, ahí afuera probablemente existe el concepto que un hombre es el que más mujeres tiene o con el que más mujeres se ha acostado, pero si nosotros vamos a los principios bíblicos, veríamos que un hombre de verdad es el que honra, el que respeta, el que es fiel, y ese tipo de principios siguen vigentes, y nosotros hoy podemos redefinir esta masculinidad en base a lo bíblico y no a lo cultural como hemos estado acostumbrados en estos últimos años. Correcto. Y creo, Gonzalo, si me permites interrumpir o agregar, creo que es la falta de ejemplos de estas masculinidades saludables, voy a colocar así, lo que no observamos, lo que nuestros jóvenes no ven, porque posiblemente ellos quieren o se encuentra una generación que dice, ok, yo no quiero esto, tampoco quiero esto, pero un autor decía, bueno, y entonces, ¿qué es? ¿No? Claro, hay carencia de modelos. Exacto, ¿Sí? y también yo sé que el tema es de hombres, pero también de mujeres, entonces, o sea, la cultura te dice qué no es ser mujer o qué no es ser hombre, pero entonces, ¿dónde encontramos ejemplos, podríamos decir, bíblicos de una masculinidad que es sana, una masculinidad bíblica? Y creo que eso es el llamado hoy a las iglesias. Buenísimo. Bueno, el programa se nos fue volando, ya estamos en la parte final, pero yo sí quería rescatar un último elemento que encontré de este modelo o de las categorías de hombría desde la perspectiva de Jesús, y es que los hombres de verdad aprenden a controlarse a sí mismos. Y Jesucristo experimentó tentaciones. Jesucristo resistió en todo tiempo y nunca pecó. Hebreos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la cualidad del carácter como virtud en la figura de Jesús, vaya si no definió su condición de hombre, de masculinidad, pero también, pues por supuesto, como redentor y salvador del mundo. Pero es que es eso, la figura de Jesús, de las encuestas que hicimos en la red social del Instagram. En la primera pregunta, ¿qué significa ser hombre? Dani respondió, tomar decisiones y afrontarlas de frente con riesgos calculados. Oh. Otra respuesta que no diré, el autor de esta respuesta dice, un macho pecho peludo. Y alguien más, ya con seriedad, imitar a Dios. Ok, buenísimo. En las siguientes. En la distinción de géneros, es la distinción de géneros una construcción social destinada a mantener la hegemonía del macho. El 21% dijo creo que sí, el 57% dijo que no y el 21% dijo necesito escucharlos. ¿Es el hombre una especie en peligro de extinción? El 67% de nuestra comunidad dijo sí, el 33% no. Uy, ¿qué tal? Bueno, parece que el tema da para más. Vaya que sí. Pero bueno, queridos amigos, estamos llegando al final del programa. Huguito, Ricardo, Sharon, desafíos y palabras para nuestra audiencia finales. Bueno, creo que nuevamente me llama mucho la atención el énfasis que se dio aquí en la necesidad de tener ejemplos de carne y hueso.
¿verdad? Nosotros somos llamados como varones a responder de una manera que refleja el hecho de que Jesús vive y que Jesús vive en nosotros, ¿verdad? Y que podamos ser nosotros reconocidos como fieles discípulos de Jesús. Digamos, el resplandor de Jesús debería de verse reflejado en nuestro semblante. Digamos, es un llamado verdaderamente muy fuerte. Y creo que cuando Ricardo estaba mencionando de que hay una cosa muy positiva de esto que estamos viviendo, y es el hecho de que ese abuso y esos extremos que se han visto en el desarrollo de esa expresión de el macho que todo ordena, que todo golpea, que todo decide, que no comparte y que hace las cosas a su leal saber y entender como él se le da la gana, en realidad el efecto que ha tenido ha sido extremadamente negativo para con su esposa, para con sus hijos, para con su comunidad. Es hora de regresar al modelo de Jesús. Claro. Y entonces simplemente termino con Jeremías 17, 7, 8, que dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Porque nuevamente los resultados de vivir de esta manera es ser como árbol plantado junto a aguas, que echa sus raíces, no verá cuando viene el calor, como el día de hoy, su hoja estará siempre verde, en el año de sequía no se fatigará. Y ¿saben qué? Algo que es extremadamente importante nosotros los varones, y no dejará de dar fruto. Wow, buenísimo. Mi querido Ricardo, palabras finales. Me sumo a ese llamado de reflejar el carácter de Dios, y yo creo que algo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos ama a nosotros tiernamente, y creo que un reflejo es amar tiernamente, y no tiene que ver simplemente con una masculinidad que esté con temor de ese amor, de poder expresar el amor. Yo creo que nosotros somos llamados a transmitir el amor de Dios, y todos, en cualquier medida, casados, solteros, jóvenes, tenemos ese llamado a amar tiernamente a otros. Correcto, y básicamente sabemos, queridos amigos, que este programa nunca se agota en 1 hora y algo, porque hay mucho más que decir, y por eso, Sharon, tenemos una muy buena noticia para toda nuestra comunidad. Cuéntanos. Así es, pensando en esta formación y capacitación que tenemos que tener como padres, como líderes, como pastores, tenemos un seminario el 3 de junio que abordará temas relacionados a vida y familia. En el primer bloque vamos a hablar acerca de cómo llegamos hasta aquí como sociedad, como cultura. El segundo bloque va a hablar acerca de contra la vida y la familia. El tercer bloque reconstruyendo los cimientos de la familia, y el último vamos a hacer un llamado a la acción. Si usted se quiere capacitar en temas de familia y en temas de vida, no puede faltar a este seminario de el 3 de junio, y cualquier información que usted requiera o más por costos y por demás detalles, puede escribirnos al 3505-4714, que es el número de Instituto Crux, o también puede visitar nuestra página web www.institutocrux.org o nuestras respectivas redes sociales como Instituto Crux. Creo que es una tremenda oportunidad. Muchísimas gracias, Sharon, por recordarnos eso, para capacitarse, para informarse, porque si no nos instruimos, no nos formamos, no nos educamos, no esperemos que tengamos una generación pujante que en el tema que nos convoca el día de hoy sepa definir la correcta hombría desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. No va más, nos pasamos un poquitito, queridos amigos. La verdad ha sido un tremendo honor y placer compartir con mis buenos amigos, Huguito, Sharon y Ricardo, y pero sobre todas las cosas a todos ustedes agradecerle por el favor de su sintonía, comentarios a toda la comunidad de las redes sociales, y recordarles que no se tiene que desconectar de la sintonía de la 98.1 Ilumina. Esto ha sido su programa Café, Cultura y Cristianismo. Nos vemos, hasta la próxima. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de CETECA, enseñando a otros, con más de 90 años en la formación de líderes para la iglesia y la comunidad evangélica.